Las medidas de tendencia central corresponden a valores que generalmente se ubican en la parte central de un conjunto de datos, que nos ayudan a resumir la información en un solo número. Las tres principales medidas de tendencia central son: media aritmética. La media aritmética de una muestra se define como la suma de todos los valores observados en la muestra dividida por el número total de observaciones. Mediana. La mediana es el valor central de todos nuestros datos, es decir, si ordenamos todos nuestros datos en forma creciente o decreciente, la mediana es aquel valor que deja sobre sí el 50% de los datos y bajo sí el otro 50%. Moda. La moda de una muestra es aquel valor de la variable que se presenta con mayor frecuencia, es decir, el que más se repite. La moda es muy sencilla de obtener, pero es poco representativa. Las medidas de posición son las que dividen un conjunto de datos en grupos con el mismo número de individuos. Para calcular las medidas de posición es necesario que los datos estén ordenados de menor a mayor. También se le conoce como cuantiles. Hay tres medidas de posición. Cuartiles. Son los tres valores de la variable que dividen a un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales. Cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3 determinan los valores correspondientes al 25%, al 50% y al 75% de los datos. Cuartil 2 coincide con la mediana. Deciles. Los deciles son los 9 valores que dividen la serie de datos en 10 partes iguales. Los deciles dan los valores correspondientes al 10%, al 20% y así sucesivamente hasta llegar al 90% de los datos. Decil 5 coincide con la mediana. Percentiles. Los percentiles son los 99 valores que dividen la serie de datos en 100 partes iguales. Los percentiles dan los valores correspondientes al 1%, al 2% y así sucesivamente al llegar al 99% de los datos. El percentil 50 coincide con la mediana. Medidas de dispersión. Las medidas de dispersión nos informan sobre cuánto se alejan del centro los valores de distribución. Las medidas de dispersión son: rango. El rango es la diferencia entre el mayor y el menor de los datos de una distribución estadística. Rango intercuartil. Se le llama rango intercuartil a la diferencia entre el tercer y el primer cuartil de una distribución. Varianza. La varianza de una variable aleatoria es una medida de dispersión definida como la esperanza del cuadrado de la desviación de dicha variable respecto a su media. Desviación estándar. La desviación estándar o desviación típica es una medida de centralización o dispersión para variables de razón y de intervalo. Coeficiente de variación. Cuando se desea hacer referencia a la relación entre el tamaño de la media y la variabilidad de la variable, se utiliza el coeficiente de variación.